El título de la enseñanza es La fuente viva y los pozos muertos. La fuente viva y los pozos muertos. Un contraste en este título. Y déjenme decirles algo al darles esta enseñanza. Créanme que esta enseñanza es de esas enseñanzas, todo el tiempo uno tiembla y teme al dar enseñanzas, pero esta es una de esas enseñanzas muy particulares que de tiempo en tiempo el Señor coloca y de maneras muy especiales en mi corazón para dar a la iglesia. Y desde el día lunes, yo los lunes tomo mucho tiempo en la mañana orando, estudiando, leyendo y orando puntualmente acerca de la enseñanza para la iglesia esa semana. Y estaba orando, yo tenía muchas cosas pendientes, cosas que quiero enseñar, cosas que sé que son necesarias para la iglesia. Sin embargo, vino, como suelen venir las cosas que son del Espíritu, vino de una manera muy clara un texto, una palabra, estas dos palabras, esto. Y el Señor me dio el texto. Y cuando yo leí esto, créanme que temblaba mucho más. Porque lo que ustedes van a escuchar hoy es una palabra muy fuerte, pero es una palabra que la iglesia necesita escuchar. Ayer tuve la oportunidad de estar con los de fuera de Bogotá y varias personas de ellas me escribieron después de la enseñanza y me dijeron: pastor, muy fuerte, pero lo necesitábamos. Algunos me dijeron: pastor, muy fuerte, el Señor habló muy claro y muy directo a mi corazón. Yo confío en el Señor y esta palabra es muy puntualmente para los que son de esta casa, los que el Señor llamó a este lugar y plantó en este lugar. Para todos obviamente es la palabra, pero muy puntualmente y especialmente para los que son más maduros en la fe. La fuente viva y los pozos muertos. El Señor habla, antes de ir a los textos, el Señor habla a su pueblo amado, en la época que profetizó Jeremías, en la tierra de Judá, profetizó alrededor de 40 años. Y el Señor le habla a su pueblo amado, a Judá, a Israel, y le dice a Israel básicamente esto: tú has sustituido mi gloria con otras cosas. Eso es lo que le ha dicho, es lo que vamos a ver. El Señor les dice, es el llamado de un Dios celoso, que a un pueblo que dice amarle, pero que se deja seducir por ofrecimientos vanos. Yo quiero que estén atentos, porque yo sé que el Señor les va a hablar aquí a algunos directamente a través del texto mientras lo leemos, y a otros en medio de la enseñanza, pero a todos nos habla de una y de otra manera el día de hoy. Porque si de algo estoy claro es en esto: el Señor quiere enderezar algo torcido que hay en la iglesia, en esta casa, que está en toda la iglesia del Señor, porque está. Pero yo hablo por los que a mí el Señor me entregó para cuidar. Y el Señor quiere enderezar algo que está torcido en esta casa. Dios habla con amor, pero con un celo santo a su pueblo, porque su pueblo dice amarle, pero está seducido por ofrecimientos vanos. En Jeremías capítulo 2, verso 14. Hoy vamos a leer casi todo el capítulo 2 de Jeremías, casi todo el capítulo 2. Pero voy a empezar por la segunda parte, porque la segunda parte es la consecuencia de la primera. Y el Señor le va a decir a Israel muchas cosas, donde Israel tiene una condición de esclavo cuando Dios lo había hecho libre. Dice así el profeta: ¿por qué Israel se ha convertido en esclavo? ¿Por qué se lo han llevado como botín? Aquí el Señor está diciéndole a Judá que mire a los de Israel
que era la parte del norte, ya habían sido llevados cautivos a Asiria, habían sido llevados por deshonrar al Señor. Pero les está diciendo, miren que se han convertido en esclavos, se los han llevado como botín. Y el Señor le dice la razón del por qué han llegado a la esclavitud. Y le dice, tú mismo te has buscado esta desgracia al rebelarte contra el Señor tu Dios, aun cuando te guiaba por el camino. Básicamente le está diciendo es, lo que tú pasas, lo que tú vives, la esclavitud en la que estás, la opresión en la que estás, es consecuencia de tus mismas acciones. Eso es lo que le empieza diciendo. ¿Qué provecho has sacado de tus alianzas con Egipto y de tus pactos con Asiria? ¿En qué te benefician las corrientes del Nilo o las aguas del río Éufrates? ¿Quiénes eran Egipto? Egipto y Asiria habían sido potencias, naciones, imperios poderosos. Israel, el pueblo de Dios, o Judá, en este caso, Judá, como pueblo de Dios, estaba buscando alianzas con naciones que eran más fuertes. ¿Pero por qué buscaban esas alianzas? Porque habían dejado de confiar en el Señor. Lo más importante y lo más tremendo, lo más fuerte de todo eso, nos vamos a dar cuenta a medio que pasa el texto, es que Israel pensaba que estaba bien. Israel creía que estaba bien. El pueblo de Dios, Judá, creía que estaba bien. Pero ellos habían hecho pactos con otras naciones, naciones que eran enemigas del pueblo de Dios, que los habían oprimido y estaban haciendo pactos con ellos. Y hablaba, por ejemplo, del Nilo. El Nilo para los egipcios era considerado como un dios, como el dios de la vida. Versículo 19. Tu perversidad traerá su propio castigo. Yo soy una persona que hablo y estoy convencido plenamente de lo que es la gracia abundante del Señor. Plenamente. Pero no por eso desconozco claramente que cuando una persona conociendo del Señor camina en algo contrario, no puede esperar que le vengan bienes. Aun cuando la misericordia del Señor supera por mucho nuestras necedades. Pero hay muchas ocasiones en que toda necedad va a tener su consecuencia. El Señor le dice al pueblo suyo, tu perversidad traerá su propio castigo. El haberte alejado de mí te avergonzará. Ese era el problema. El haberte alejado de mí te avergonzará. Lejos del Señor, iglesia, no hay sino vergüenza. Lejos del Señor no hay sino confusión y desolación. Y el Señor les dice, verás lo malo y amargo que es abandonar al Señor tu Dios y no temerlo. Esto vuelvo y se lo digo, se lo está diciendo a un pueblo que ha conocido a Dios, ha visto la gloria de Dios, pero ha decidido hacer alianzas con naciones paganas. Versículo 20. Hace tiempo rompí el yugo que te oprimía y arranqué las cadenas de tu esclavitud, pero aún así dijiste, no te serviré. Qué fuerte. Una nación que fue liberada por el Señor y está haciendo memoria cuando la arrancó de Egipto, la sacó con mano fuerte, la sacó de la esclavitud, pero aún así la nación, en su corazón, decidió no servirle al Señor. ¿Y cómo se expresaba esto que no le servía al Señor? Porque sobre cada colina y debajo de todo árbol frondoso, dice el Señor, te has prostituido inclinándote a ídolos. Los lugares altos en la Biblia siempre son lugares de adoración. ¿Cuál es la gran diferencia? Que unos escogidos por Dios eran adoración para Él, pero los otros lugares eran escogidos por las personas, adoración para los ídolos. Y buscaban los árboles grandes y frondosos, llamativos.
y debajo de los árboles presentaban sus ofrendas a sus dioses. Y el Señor le dice: a su pueblo te has prostituido, inclinándote a los ídolos. Pero le hace memoria, versículo 21, yo fui el que te planté, te escogí como una vid del más puro origen, lo mejor de lo mejor. ¿Cómo te transformaste en esta vid corrupta y silvestre? ¿Sí recuerdan que hablamos hace algún tiempo sobre las uvas plantadas por el Señor? Dios no planta uvas silvestres. Las uvas que Dios planta, el cultivo de Dios, que hablábamos al comienzo del año, cuando Dios planta, cuando Él cuida, ese cultivo de Dios produce buenas uvas. Las buenas uvas producen un buen vino, y en la Biblia eso habla de causar alegría al corazón de Dios. Y el Señor le dice a Israel: ¿cómo es que tú, siendo plantado de lo mejor, una vid escogida de lo mejor, te has transformado en una vid corrupta y silvestre? Las vides silvestres no es necesario que nadie las siembren, son silvestres, nacen y producen uvas, pero esas uvas, al ser exprimidas, producen un sabor amargo. Eso es lo que les está diciendo. Ustedes fueron plantados como algo dulce, pero ha venido amargura a sus vidas. Y el versículo 23 es impresionante, porque es la respuesta del pueblo, del corazón de Israel. Pero tú dices: no, esto no es cierto. Es decir, el Señor le habla, pero el pueblo dice: esto no es así. Y déjeme decirle que ese es un mal que pasa sobre la iglesia hoy en día, en general. Que ante la palabra del Señor mucha gente se ha acostumbrado y mucha gente cree que está bien, y cuando el Señor habla de algo y habla de algo muy puntual, mucha gente puede decir en el corazón: eso no es así, eso no es así. Básicamente hacen a Dios mentiroso, y eso es un mal que es muy común hoy en día. Porque en reuniones como esta, y en la multitud de reuniones en todos los lugares, pueden haber personas que están sentadas escuchando una palabra, pero el corazón ni siquiera está ahí. El corazón ni siquiera está. El corazón está lejos. El corazón está en otra cosa. Entonces el Señor les dice: tú dices, esto no es cierto. No he rendido culto a las imágenes de Baal. Es decir, Señor, tú estás equivocado. Tú me estás diciendo esto, pero tú estás mal, estás equivocado. El Señor dice: ¿cómo puedes decir semejante cosa? Ve y mira lo que hay en cualquier valle de la tierra. Reconoce los espantosos pecados que has cometido. Y luego acá hay una ilustración muy fuerte de cómo le habla a Israel, a su pueblo, a Judá. Y le dice: tú eres como una camella inquieta, buscando un macho con desesperación. Es una ilustración muy fuerte, porque básicamente lo que le está diciendo a su pueblo es: andas en busca del placer y no en busca de mi gloria. Estás buscando el placer y no estás buscando mi gloria. Y la siguiente ilustración es más fuerte. Eres como una burra salvaje, olfateando el viento en época de apareamiento. ¿Quién puede contenerla de su celo? Dice: los que la desean no necesitan buscar demasiado, porque es ella quien corre hacia ellos. ¡Qué fuerte! De una iglesia que ni siquiera el mundo tiene que venir a buscarla, sino de una iglesia que anda en busca de los ofrecimientos del mundo. Se vende por placer. Yo confío en el Señor que esto haga mella en el corazón de todos nosotros acá en esta casa, porque hay algo que está torcido y el Señor lo quiere enderezar. Pero el Señor le habla a un pueblo que está más interesado en el placer
que en la gloria de Dios. (25) El Señor le dice: ¿cuándo dejarás de correr? ¿Cuándo te vas a detener? ¿Cuándo desistirás de jadear tras otros dioses? ¿Cuándo vas a parar tu carrera? ¿Cuándo vas a dejar de buscar el placer de lo que te ofrece el sistema? El mundo está lleno de dioses, con D minúscula, porque están bajo el Dios de este mundo. Y los dioses de este mundo ya no son de cera, ni de yeso, ni de madera. Los dioses de este mundo tienen nombre de hombre, nombre de mujer, nombre de animales, nombre de cosas materiales. Esos son los ídolos de este mundo. Porque en medio de la iglesia, tal vez si usted ya ha conocido al Señor, usted no anda con una estampita en la billetera o en el bolso. Pero hay que revisar bien en el corazón, detrás de qué dioses se ha estado jadeando, buscando, en qué cosas se ha hallado placer y el Señor no está por ningún lado. ¿Cuándo dejarás de correr? ¿Cuándo desistirás de jadear tras otros dioses? Pero tú dices, mira tan fuerte, la persona en el corazón dice: ahórrate tus palabras, estoy enamorada de estos dioses ajenos y no puedo dejar de amarlos. Y eso es impresionante, porque era el corazón de Israel, el corazón de un pueblo que decía amar a Dios. Básicamente le estaban diciendo: Señor, no quiero escucharte más. Y yo quiero que revisemos esa actitud en el corazón de nosotros, porque pueden haber aspectos donde nosotros en el corazón hemos podido decir al Señor: no me hables más acerca de ese asunto, yo lo manejo, yo miro qué hago, porque estoy enamorado o estoy enamorada de esos dioses ajenos, y la verdad es que no quiero dejarlos. Es muy fuerte, pero eso era lo que le decía. Israel es como un ladrón que solo se avergüenza cuando lo descubre. Y esto hablaba de qué? De personas que se sentían mal cuando los pescaban en algo malo, no porque honraran al Señor, sino que se sentían mal porque lo descubrieron. Igual que a sus reyes, funcionarios, sacerdotes y profetas, a una imagen tallada en un trozo de madera le dicen: tú eres mi padre. A un ídolo esculpido en un bloque de piedra le dicen: tú eres mi madre. Me dan la espalda, pero durante los tiempos difíciles me suplican: ven y sálvanos. Una iglesia que busca el provecho en otras cosas y cuando está mal, entonces se acuerdan que Cristo es real. Cuando están en la mala, entonces ahí se dicen: mi Dios, mi Señor. Pero cuando todo está bien, buscan el placer en otras cosas. Cada uno de nosotros necesita mirar eso. 33. ¿Cómo maquinas y tramas para ganarte a tus amantes? Y lo que sigue es muy fuerte. Dice: hasta una prostituta veterana podría aprender de ti. Habla de personas manipuladoras. Habla de personas que saben seducir. Habla de personas que buscan cómo atraer lo que quieren, que se ocupan de lo que desea su corazón. 36. Primero acá, después allá. Saltas de un aliado a otro pidiendo ayuda. Pero tus nuevos amigos, dice el Señor, tus nuevos amigos de Egipto te fallarán, tal como Asiria lo hizo antes. Y por último, en el 37, dice: desesperado serás llevado al destierro con las manos en la cabeza, como esclavo, como cautivo. Desesperado, dice, serás llevado con las manos en la cabeza, porque el Señor ha rechazado a las naciones en las cuales confías. Ellas no te ayudarán en absoluto. Ellas no te ayudarán. Fuerte la voz del Señor.
Fuerte. Pero el padre al que ama disciplina. Él corrige. Porque hay situaciones que están pasando alrededor de la iglesia. Muchas. Ahorita les voy a dar cosas puntuales dentro de nuestra casa o a nivel general. Pero antes de eso, porque todavía han oído y no vemos por qué el título es Las fuentes vivas o los pozos muertos. Ahora sí vamos a mirar desde el versículo 1 de Jeremías, capítulo 2, versículo 1. Vamos a mirar esta parte para poder llegar a este punto. Lo otro era la consecuencia, pero acá nos va a mostrar claramente qué fue lo que pasó en el fondo. El Señor me dio otro mensaje y me dijo: ve y anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén. Esto dice el Señor. Recuerdo, esto está hablando aquí el Señor puntualmente, a Jerusalén, a Judá, a Israel, a la iglesia. Recuerdo qué ansiosa estabas por complacerme cuando eras una joven recién casada. Saben que en la antigüedad los dioses eran considerados maridos para quien los acogía. Los dioses falsos de las naciones paganas eran considerados sus maridos, y el Señor en la Biblia se revela como el esposo, como el marido de Israel, de la nación. Y el Señor le hace memoria: ¿te acuerdas cuando eras una joven recién casada? Es decir, cuando recién te salvé, cuando recién te rescaté, querías complacerme. ¿Y sabe por qué quería complacer Israel al Señor? ¿Por qué un creyente quiere complacer al Señor cuando experimenta el nuevo nacimiento? Porque lo ama. La persona que ama quiere complacer al Señor. La persona que ama quiere complacer al Señor. Y el Señor dice esto: ¿cómo me amabas y me seguías aún a través de lugares desolados? Porque una persona que ama en verdad sigue a su amado o a su amada donde vaya. Cuando un creyente ama de verdad a Cristo, ama pase lo que pase en su vida. Lo ama en los tiempos buenos y lo ama en los tiempos fuertes. Porque el amor no está condicionado por las circunstancias, sino que está vinculado en razón de quién es el dueño de uno. Y el Señor les decía: cuando tú eras joven, cuando recién te salvé, tú me complacías, querías complacerme. ¿Y por qué me querías complacer? Porque me amabas. Cuando se deja de amar en la experiencia viva al Señor, entonces se busca placer en otras cosas. Si usted ama al Señor, usted quiere complacer al Señor. No podemos decir, o se puede, pero es una mentira, decir que se ama al Señor, pero vivir tras los placeres y los deseos egoístas. Eso es mentira cuando se dice que se ama, pero se quiere buscar su propio beneficio. Yo creo que eso es lo que el Señor quiere enderezar. En esos días, versículo 3, Israel estaba consagrado al Señor. Era el primero de sus hijos. Todos los que lastimaron a su pueblo, fueron declarados culpables, y sobre ellos cayó la calamidad. Yo, el Señor, he hablado. Básicamente el Señor está diciendo: recuerda cuando yo te salvé, cuando tú confiabas en mí, yo te protegí. Cualquiera que se metía contigo, se metía conmigo. Y yo te guardé, y yo te protegí. 4. Escuchen la palabra del Señor, pueblo de Jacob y todas las familias de Israel. Esto dice el Señor: qué mal encontraron en mí sus antepasados, que los llevó a alejarse tanto de mi lado. Rindieron culto a ídolos inútiles y ellos mismos se volvieron ¿qué? Dale cuidado, esto es importante. Cuando una persona rinde culto a los ídolos inútiles, se vuelve inútil. Porque usted y yo nos parecemos a lo que adoramos. Por eso el que adora a Cristo es transformado al carácter de Cristo. Pero el que adora a un ídolo se parece al ídolo.
Sea como sea el ídolo, sea un hombre, sea una mujer, sea una casa, sea un carro, sea una diversión, sea un animal, sea lo que sea, el que adora algo se parece a ese algo. Y el Señor le dice a Israel, ellos rindieron culto a los ídolos inútiles y ellos mismos se volvieron inútiles. Volverse inútil es volverse vano, vacío, hueco. Yo creo profundamente en la gracia del Señor, todo el tiempo enseño de la gracia. Pero ¿sabe qué advierte el apóstol Pablo? Dicen, no tomen la gracia del Señor en vano. Porque la gracia es gratis para usted, pero la gracia tuvo el precio más altísimo que se pudiera dar. El apóstol Pablo también dice a los Gálatas, ustedes han caído de la gracia, porque la gracia es un lugar elevado y hay personas que pueden estar caídas de allí. Yo creo profundamente en la gracia, pero también sé que hay personas que pueden vivir en vano la gracia del Señor. Hay gente que habla mucho de la gracia, está bien, yo creo que es de lo que hay más que hablar porque es nuestro Señor. Hay gente que habla mucho de la gracia, pero su vida es una vida de búsqueda de placer, sobre la base supuestamente de la gracia. La gracia se puede tomar en vano. ¿Cuándo se toma en vano? Porque la gracia es gracia por el hecho de que Él vive su vida en nosotros para traer honra y gloria al Padre. Si la gracia no opera en nosotros de esa manera, es vanidad. No tiene sentido, no es gracia verdadera. Versículo 5, versículo 6. No preguntaron, ¿dónde está el Señor que nos sacó a salvo de Egipto y nos dio a través del árido desierto por una tierra desolada llena de hoyos, una tierra de sequía y muerte donde no vive ni viaja nadie? Cuando los traje a una tierra fértil para que disfrutaran de sus bienes y de su abundancia, contaminaron mi tierra y corrompieron la posesión que les había prometido. Hablando de cuando los entró a Canaán y el pueblo empezó a adorar a otros dioses. Versículo 8, los sacerdotes no preguntaron, ¿dónde está el Señor? Aquellos que enseñaron mi palabra me ignoraron, los gobernantes se volvieron en mi contra y los profetas hablaron en nombre de Baal, perdiendo su tiempo con ídolos inútiles. Iglesia, guardar el corazón de perder el tiempo con ídolos inútiles. Todo ídolo es inútil. Por tanto, presentaré mi acusación en su contra, dice el Señor. Aún presentaré cargos contra los hijos de sus hijos en los años venideros. Vayan a occidente y miren en la tierra de Chipre. Vayan a oriente y busquen en la tierra de Cedar. ¿Acaso alguien ha oído algo tan extraño como esto? ¿Alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros? Aun cuando no son dioses en absoluto, sin embargo, dice, mi pueblo ha cambiado a su glorioso Dios por ídolos inútiles. Este era el problema. Este era el asunto. El pueblo hizo un cambio. Dice en el 12, los cielos están espantados ante semejante cosa y retroceden horrorizados y consternados, dice el Señor. Y este es el punto que quería llegar. Pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Esta era la raíz de todo. Mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí, fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Dos males. Me han dejado a mí y han cavado cisternas rotas que no pueden retener su agua. Esos eran los dos males. La palabra dejar en hebreo o abandonar allí que aparece, esa palabra significa aflojar, significa soltar, significa renunciar, significa cesar, desechar y rehusar. Ya les decía hace un momento, personas pueden estar en una reunión como esta y a la vez pueden haber dejado, aflojado su comunión con el Señor. La historia del hijo pródigo, siempre nos fijamos en el hijo pródigo, casi siempre, pero pocas veces en el hijo que se quedó en la casa. Y el hijo que se quedó en la casa estaba tan separado del padre como lo estaba el que se fue.
y estaba en la casa. El Señor es fuente de vida. Él es una fuente eterna, una fuente incesante y abundante, igual que Israel, igual. La iglesia siempre estará rodeada de ofrecimientos del Dios de este mundo. Usted no puede evitar los ofrecimientos, pero la profundidad con Cristo va a determinar si usted cede a estos ofrecimientos o no, porque usted no puede evitar los ofrecimientos. Pero lo que pasa en su vida, en intimidad, sí va a determinar si usted cede o no cede. ¿Qué era el agua viva? El agua viva eran las corrientes subterráneas, corrientes como arroyos internos, arroyos subterráneos. Entonces alguien cavaba un pozo y cuando encontraba aguas vivas era que encontraba un arroyo subterráneo. Eran las mejores aguas que había. Agua fresca, agua pura, agua constante, agua que no se acababa. Y el Señor dice, este mal ha cometido mi pueblo. Me han dejado a mí fuente de agua viva. Era la fuente incesante, la fuente abundante, la que estaba allí. Y en el sentido espiritual, el agua viva es la vida misma de Dios, porque todo el que bebe de Cristo queda satisfecho. El que no bebe de Cristo tiene que buscar satisfacción en otras cosas. ¿Qué eran las cisternas o los pozos? Eran también huecos que abrían, pozos que abrían, pero los abrían en cualquier lugar. ¿Para qué? O en un lugar estratégico, para recoger las aguas lluvias, en la época de lluvias, y guardar agua allí para usarlas en las diferentes necesidades que tenían en los tiempos de sequía. Entonces eran huecos muy grandes, y allí se recogía el agua lluvia. ¿Qué sucedía? Que a veces algunos de esas cisternas, de esos pozos, tenían filtraciones que no eran visibles, no se daban cuenta. Recogían el agua, pero el agua en poco tiempo se secaba, se iba. Y el Señor dice, han cometido dos males. Me dejaron a mí fuente de agua viva y han cavado cisternas rotas que no pueden retener el agua. Dejaron a quien les imparte vida, por lo que les da un placer momentáneo, para luego padecer un dolor y vacío. Quiero que miren eso. Toda palabra que se lanza desde este lugar y en cada transmisión es una instrucción del Señor para la vida. ¿Ustedes creen eso o no? Tengan cuidado. Toda palabra que se lanza aquí, por eso digo, esto es para las personas que son de esta casa, tienen identidad y arraigo con esta casa. Pero lo que se lanza aquí no es algo para entretener, no es algo para suavizar o para que nos lamemos juntas las heridas. Lo que se lanza desde aquí es una palabra, una instrucción que trae dirección para la vida. Entonces, cada vez que una persona vaya a una reunión como esta, pues esa persona deja de recibir lo que el Señor ha preparado para su vida. Mucha gente a veces se queja de situaciones. ¿Sabe que la mayoría de veces la respuesta está en medio de las enseñanzas de la iglesia? Cuando las personas que hacen parte de una iglesia establecida no le dan la estima apropiada a cada llamado del Señor, están dejando la fuente y están cavando sus propios pozos. Porque ninguna persona que pudiendo estar en una reunión como esta hace algo diferente, en ese otro lugar no va a poder recibir lo que recibe aquí, nunca. Nunca lo va a poder recibir. Es algo que dejó de recibir. Hay una idea diabólica que hoy corre por las redes y mucha gente la ha abrazado, pero es una idea diabólica. La idea de que los creyentes pueden crecer o madurar estando solos en sus casas, que no necesitan la iglesia. Y hay mucha gente que está en esa condición y dice que está bien con Dios. No están bien con Dios, no pueden estar bien con Dios. Es imposible que estén bien con Dios, porque Dios nos colocó en una relación de familia y la Biblia, hasta donde yo sé, muchas veces dice que la iglesia es
un cuerpo compuesto por muchos miembros. O sea que ninguna persona sola puede crecer, porque un dedo suyo separado de su cuerpo, lo que sucede es que se pudre. Es una idea diabólica, pero ¿sabe que hay cantidad de gente que la ha abrazado? Está en sus casas y buscan quien le predique, como en un menú. Buscan quien le predique y piensan que recibir una palabra, eso se trata de ser creyente. No, porque hay mucha gente impía que escucha predicaciones y habla de Dios. Ausente de la iglesia no se puede crecer. Israel pensaba que estaba bien, pero estaba mal. Ellos pensaban que estaban bien, pero estaban mal. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Si usted ama la cabeza, que es Cristo, también ama el cuerpo, que es la iglesia. No podría decir yo amo la cabeza y aborrezco el cuerpo. Eso no tiene sentido. Si usted ama a una persona, la ama completa o no la ama. Cada vez que una persona falta a una reunión como esta, y en nuestra casa, por eso digo, esto es puntual, aquí nos reunimos cada 15 días. Usted falta a una reunión, usted tiene un mes sin ver a sus hermanos. Yo esto lo hablo porque yo creo que algunos necesitan acomodar sus cosas. Es muy diferente los que por cuestiones laborales tienen que cumplir un horario, pero los que pueden manejar ese tiempo, yo creo que es algo torcido que se necesita enderezar. Es la época donde la gente en las iglesias, no solo aquí, en cualquier iglesia, pero hablo por esta casa, es la época donde desplazan fácilmente la reunión con la iglesia por cualquier actividad común. Una fiesta, un paseo, una reunión aquí, allá, la desplazan como si nada. ¿Saben qué sucede? Están dejando la fuente y están cavando sus propios pozos. Yo sé que esto puede incomodar a algunos, pero la palabra no viene solo para incomodar. La palabra mata para poder resucitar. Pero yo sé que esto va a incomodar. Nos reunimos cada 15 días, presencial. Usamos la virtualidad porque fue la guía del Señor. Si usted desplaza la reunión, que no es más de 1 hora y media, eso dura nuestras reuniones. Yo nunca he sido de reuniones largas. Nunca. 1 hora y media dura nuestra reunión. Cada 15 días. Yo quiero que lo pongan en perspectiva correcta. 1 hora y media cada 15 días. 3 horas al mes. Entonces serían 36 horas al año. Si usted desplaza esta reunión por cualquier cosa, que puede hacer después de la reunión o puede hacer otro día, está dejando la fuente y está cavando sus propios pozos. Porque este es el lugar, si fue puesto aquí, es el lugar donde Dios le lanza continuamente semillas para que usted sea exhortado, edificado y consolado. Si a usted se le convierte en un asunto difícil madrugar para llegar temprano cada 15 días y estar en la totalidad de la reunión, es porque está cavando un pozo usted mismo. Solamente piénsenlo. Yo no digo a los que accidentalmente le pasó algo y llegó tarde. Yo digo a los que tienen el mal hábito de llegar tarde. 1 hora y media cada 15 días. Se puede estar bien cuando se honra más el trabajo o una cita médica o un paseo, porque seguramente a esas cosas no llega tarde. Seguramente si al trabajo llega tarde repetidamente, lo echan. Seguramente si llega repetido a una cita médica, le cobran multa.
Seguramente si llega tarde a algún paseo o algún vuelo, algún viaje que tenga, lo dejan por fuera. Algunos sin saberlo han dejado la fuente de agua viva y cavan sus propios pozos. Pero a veces nosotros tomamos demasiado liviano y superficial y no tenemos estima por los espacios que el Señor nos da. Iglesia, hora y media cada 15 días. Pregúntese si eso es mucho para usted. Pregúntese si eso es mucho para ofrecer adoración y escuchar la palabra del que dio su vida en la cruz. Pregúntese usted eso. Y especialmente los que tienen malos hábitos de llegar tarde. Los que fueron plantados por el Señor aquí saben que no es una visión la suya y otra visión de la iglesia. La visión que el Señor ha dado a esta casa es para desarrollar sus vidas porque ustedes son parte de la iglesia. No son visiones diferentes. Y es aquí donde el Señor le va a hablar para que la vida se desarrolle de una manera íntegra. Así nos llamamos, aquí va a hablar para que su vida se desarrolle de una manera íntegra. Los llamados de la iglesia son llamados de Dios para madurar en fe. ¿Decimos amén a eso? A lo que viene también vamos a decir amén. ¿Bien? Los servidores, que se supone que es la gente mayor de esa casa, más madura, y toda la iglesia, y especialmente los que llevan más tiempo aquí. Si usted lleva más de un año aquí, ya tiene que contarse no como un bebé, sino como una persona con una mayor responsabilidad. Pero los servidores y miembros de esta casa que tienen problemas o que tienen argumentos o excusas y no participan del llamado de los martes a la oración, están dejando la fuente y están cavando sus propios pozos. Iglesia, lo de los martes es un llamado del Señor para los que son parte de esta casa. Para los que son de esta casa. Y tengo que decirlo con tristeza. Aquí hay servidores que ni por las curvas aparecen. Aquí hay servidores que abandonaron voluntariamente ese espacio. Y hay algunos servidores, y yo espero que no se vayan a ofender con esto, que bajo argumentos tan triviales, tan superficiales, como el que no les gusta tomarse una foto, entonces no participan, no se hacen partícipes de la oración los martes. Pero varios de ellos no tienen problema en publicar fotos en Facebook. Pero para la oración no lo hacen. Yo quiero que cada uno piense, porque los llamados del Señor en esta casa son llamados para que nosotros bebamos de la fuente. Y la oración de los martes son llamados para que la iglesia se una en el Espíritu para orar. Nosotros hemos trabajado así. Yo no convoco mucho la iglesia a oración junto en un lugar, sino que la convocación está continua los martes. Ahí está. Saben que los martes oramos la palabra y yo les agradezco profundamente a los que han permanecido allí. Tras los años han permanecido y le dan la estima, le dan el valor apropiado y allí están. Y ese espacio ha servido para unir familias, ese espacio ha servido para compartir la palabra, para alentarse unos a otros. Y yo sé que hay ocupaciones, y yo sé que unos hay más ocupados que otros, pero valoro muchísimo personas que no pueden hacerlo los martes, pero los miércoles ahí aparecen. Pero le dan la estima apropiada. Cavar zanjas es el espacio de oración en unidad del espíritu de esta casa. No es un capricho, no es un plan de los pastores para tenerlos ocupados. Ay, a ver qué nos inventamos para tenerlos ocupados. Uy, martes oración. Uy, miércoles mandemos algo para que lea esta gente. No. Ese es el plan de Dios, es el diseño de Dios en esta casa.
Yo lo digo de corazón, si alguien cuestiona esos espacios y dice que es parte de la iglesia, piénselo bien. Si alguien cuestiona esos espacios y es un servidor, cuestione bien si usted debe seguir en el servicio. Porque no puede haber personas llamados servidores o maduros que cuestionen lo que se hace en la casa o que no le den la importancia a lo que se hace en esa casa. Si no podemos con eso, entonces es porque estamos cavando nuestros propios pozos. Ninguno de la iglesia, y mucho menos los servidores, debieran estar ausentes en este espacio. No deje la fuente, iglesia, no deje la fuente. No deje la fuente. Algunos iniciaron y luego abandonaron. Esto era lo que el Señor le decía a Israel. Ustedes me dejaron a mí, fuente de agua viva. La carne será tentada a argumentar. A la carne lo va a querer hacer usted resistir. Pero los hijos maduros, y yo hablo con hijos maduros, amantes de la verdad, hacen los ajustes necesarios. Iglesia, somos un cuerpo. Lo que usted hace afecta a la iglesia y lo que usted deja de hacer también la afecta. A eso deberíamos decir amén. Lo que usted hace afecta a la iglesia y lo que usted deja de hacer también lo afecta. Servidores. Ustedes son los hermanos mayores. Y cuando hablo de servidores son los que están en alabanza, los que están, los sugieres, los que enseñan a niños o los jueves, los que ayudan acá con las cosas varias, que están vinculados oficialmente al servicio, se supone que son los hermanos mayores. Esos son los hermanos mayores. Los hermanos mayores son los que son ejemplo para los demás. Si usted como hermano mayor no participa de la oración, ¿qué puede esperar de los demás? Y si más está enseñando la palabra, ¿cómo puede esperar que los demás la reciban cuando usted no ha recibido lo que es de la casa? Es necesario preguntarse si su ejemplo es de inspiración para la iglesia. Es necesario preguntarse. Los servidores necesitan ser ejemplo de vida y de fe. Y eso se muestra aquí en la iglesia, en la puntualidad, en un corazón amante de la gente, no servidores parcos. Se muestran las transmisiones, atrayendo a su familia para que estén atentos, no envueltos en la cobija o en otro lado distraídos, sino vamos a escuchar la palabra atentamente, vamos a orar, vamos a cantar las canciones. Allí es donde se muestra la madurez, porque los pastores no los ven, pero el Señor sí los ve. Los reportes de la oración los martes, la semilla de los miércoles. Hay mucha gente, hay un buen grupo de la iglesia que lee las semillas, y a mí me ha impresionado, de verdad, gratamente, cómo la iglesia ha tomado el espíritu y el lenguaje de la casa y cómo desde allí, desde las semillas, alientan a sus hermanos en la fe. Pero hay otros que ni por las curvas, no aparecen. Si algún servidor cuestiona estas cosas, estas virtudes, o si las considera excesivas, es mejor reconsiderar su servicio. Pero el Señor quiere, y yo en adelante me voy a ocupar más de esto, servidores íntegros. Servidores íntegros. Servidores íntegros en la asistencia, en la puntualidad, servidores íntegros que sirvan al Señor también con sus finanzas, servidores íntegros. Porque si una persona no confía ni depende del Señor, ¿qué le puede enseñar a otros acerca de eso? No hay manera. Yo sé que eso para algunos es incómodo. El creyente deja la fuente cuando busca más el placer que la honra a Dios. Y el gran mal del que habla el Señor es: me han abandonado a mí, me han abandonado a mí. Y ese abandono se muestra cuando la fuente es deshonrada, cuando se honra más los deseos
que la fuente. Mire, personas que saben de aquí de esta casa que la honra económica del Señor es algo que necesitan y que es del Señor y que es del Espíritu y que esa honra es fruto de un corazón agradecido. Hay personas en todos los lugares, pero yo hablo por esta casa, que han preferido honrar sus viajes, sus caprichos, sus posesiones, sus mascotas, su diversión, antes que honrar al Señor. Hay personas que han escogido eso. Y el Señor, ¿sabe qué dice? Me han dejado a mí fuente de agua viva y han cavado sus propios pozos. Israel creía estar bien, pero Israel ofrecía al Señor ofrendas defectuosas. Israel le ofrecía al Señor, ¿sabe qué le ofrecía cuando llevaba al templo, llevaba las ofrendas? Le ofrecían al Señor, algunos de ellos o muchos habían caído, le llevaban al Señor ovejas enfermas, ovejas cojas, ovejas defectuosas, se las llevaban al templo, guardaban lo mejor para sí y al Señor le daban lo que quedaba. Iglesia, esto es un llamado, yo no busco nada para mí. Integridad, y si son servidores, con mayor razón, integridad, pero no puede ser que se honre más una posesión, que usted esté pensando más en la diversión, o en un animal, o en un viaje, o en una persona, que lo que usted honra al Señor. Eso no está bien, eso es dejar la fuente, porque si usted sabe que la fuente es el Señor, honre la fuente. No honre las expresiones de la bendición antes que la fuente. Honre a todo mundo, pero primero la fuente. Si usted no honra la fuente, llega el momento en que ese pozo se seca. Llega el momento en que el pozo se seca. Ellos decían en el corazón cuando le llevaban al Señor una oveja enferma, una oveja coja, una oveja defectuosa. Ellos decían, no, pues el Señor no ve. O decían, el Señor no entiende. Y en Ageo, el Señor le hace el reclamo a Israel y les dice, ¿esa es la clase de honra que yo me merezco? ¿Eso es lo que tú dices, amarme? ¿Esa es la clase de honra para mí? ¿Un animal enfermo? ¿Un animal defectuoso? ¿Por qué se piensan lo último para el Señor? Y yo digo, gracias a Dios, aquí hay un puñado de personas que lo tienen tan claro, tan revelado. Y es tan impresionante, ustedes no se imaginan, no tiene nada que ver con el monto de lo que den. Tiene que ver es con ese corazón, la generosidad se muestra es por la cantidad de vida que lleva representado lo que dan. Y hasta lágrimas yo tengo que presentar a veces niños de acá de la iglesia, a veces lo hacen los niños y no los papás. A mí me impresiona eso. A veces los niños lo tienen más revelado que los papás. Me impresiona eso, que digo, gracias por los niños, pero qué triste por los papás. Y yo digo, gracias a Dios por los papás que le enseñan eso a los hijos. Porque los papás que le enseñan a honrar al Señor a sus hijos, les están asegurando su futuro. Les están asegurando su futuro. Están preparando el futuro para sus hijos. Y yo sé, esto que les voy a decir, hay hogares que aquí se han mantenido por la fidelidad de las mujeres. Yo sé que hay algunos hombres aquí que también son fieles al Señor en eso, pero casi siempre las mujeres van más adelante en eso. Y eso ha hecho que hogares se mantengan, pero el Señor no quiere que se mantengan, sino que vayan más allá, que avancen, que crezcan. Por último, y terminando, unos minuticos, uno de los medidores cuando una iglesia está viva, hay varios medidores: la oración de la iglesia, la predicación de la iglesia y la generosidad de la iglesia. Son tres medidores de una iglesia que está avivada, que está despierta: la oración, la predicación y la generosidad. Todo lo que el Señor nos ha dado es para que lo multipliquemos, y el Señor a usted le dio vida para que lo multiplique, el Señor le dio vida para que usted predique acerca de Él. Entonces, no hay condenación para los que estamos en Cristo, pero no tomamos la gracia del Señor en vano. Yo hago una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que usted le predicó a alguien?
¿Cuándo fue la última vez que usted le habló a alguien de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró intensamente para que alguien fuera salvado? No me lo conteste a mí, contésteselo usted allí. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró intensamente, aún con lágrimas, por la salvación de alguien? ¿Cuándo le predicó a alguien con fuego en el corazón? Hay personas que han dejado eso, han dejado la fuente, han cavado sus propios pozos, se han ocupado de sí mismos. Algunos se pueden quejar o hablar del por qué personas no están aquí en la casa, pero tal vez pocos se han puesto a orar por ellos y a realmente interesarse qué ha pasado con esos hermanos. Tal vez no han dedicado tiempo en oración. Hay personas que se han arrastrado y todo el tiempo pasa en todo lugar, pero hay hermanos nuestros que han sido arrastrados por engaños, al punto de que ni aún a los pastores quieren oír, porque les fastidia oír la voz de los pastores. Y eso ha pasado, y pasa con hermanos acá. Porque cuando una persona se endurece con el engaño del pecado, no quiere oír a nadie, no quiere oír a nadie, y menos la voz de los pastores. Las cisternas rotas dan apariencia de vida por un tiempo, pero luego se secan. Pero no así la fuente de vida, porque la fuente de vida permanece para siempre. Iglesia, es un asunto de cuidado. Todos los que estamos aquí necesitamos mirar. La iglesia es motivo de gozo para el Padre por Cristo. Esta iglesia es motivo de gozo para nosotros como pastores. Nosotros, esto que estoy hablando, yo no estoy ni señalando nada, pero yo creo que la iglesia todos necesitamos aprender. Ustedes como iglesia en general son motivo de gran gozo en nuestra oración como pastores para mi esposa y para mí. Nos alegra y no lo cambiaríamos por ningún otro lugar. Pero ciertamente hay cosas que el Señor quiere enderezar en esta casa. Ciertamente hay cosas que el Señor aquí quiere enderezar. Aquí hay gente muy especial, acá hay gente íntegra, acá hay gente que uno se desborda de alegría y de gratitud al Señor por ellos, porque son intachables, son íntegros, no tienen un amor fingido, no tienen una fe fingida, son gente que aman a Cristo, que aman a la gente, que donde van representan al Señor, aun cuando cometen a veces equivocaciones, pero en general son gente que aman al Señor. Y en los días venideros yo confío en el Señor, ver a esta iglesia en la dinámica del Espíritu, llegando temprano, que los servidores sean ejemplo en todo, que la oración de los martes sea más nutrida, que los comentarios los miércoles sean más nutridos, que usted no ponga excusas, que usted haga lo que el Señor le llama a hacer, que usted no deje la fuente, sino que usted no deje la fuente y que usted no cabe propios pozos, sino que se mantenga unido a la fuente de vida. Termino con este verso, Jeremías 3:22. Esto es lo que Jeremías en el capítulo